Pensaba que estaba planeando una escapada sorpresa de fin de semana para mi marido. Pero, en lugar de eso, descubrí el primer hilo de una red de engaños tan amplia que se extendía por 3 estados. Una maleta olvidada. Un recibo. Y, de repente, el hombre con el que compartía mi hogar era un extraño que vivía 3 vidas. No grité. No me fui. Hice algo que nadie esperaba. Organicé una reunión familiar, no por alegría, sino por justicia. Y cuando todos se encontraron cara a cara, lo que sucedió a continuación lo dejó sin palabras, expuesto y solo. Así es como recuperé el control de la historia, con la verdad. Antes de continuar, suscríbete. No es una historia feliz, pero es la mía. Cuéntame si has vivido algo parecido. Todo empezó con algo tan pequeño como una cremallera. Estaba haciendo las maletas para un tranquilo fin de semana que habíamos planeado en las montañas. Se suponía que iba a ser sencillo. Solo nosotros, lejos del ruido. Cogí su maleta, la que siempre guardaba en el fondo del armario, y la saqué para llenarla de ropa. Cuando la abrí, algo se deslizó y cayó al suelo con un suave golpe. Al principio, pensé que era una tarjeta de embarque o algún recibo de trabajo. Pero cuando lo recogí, mi mundo se vino abajo. Era una factura de un hotel de hacía 2 meses. El lugar, Georgia. La fecha, un fin de semana en el que él juraba haber estado en una conferencia de ventas en Chicago. La habitación se había cargado a su tarjeta, junto con 2 cenas, desayuno para 4 y un ramo de flores. Lo miré fijamente, releyendo los números, las horas, el nombre del hotel. No aparecía ninguna empresa. Ningún centro de conferencias. Solo una pequeña posada familiar apartada de las rutas habituales. Me quedé allí de pie durante un largo rato, sin oír nada más que los latidos de mi corazón en mis oídos. Mi primer instinto fue negarlo. Quizás lo había reservado para otra persona. Quizás lo había cancelado y se había olvidado de devolver el dinero. Quizás era un malentendido. Pero algo más profundo dentro de mí, la parte que había estado observando en silencio, preguntándose en silencio, sabía que no era un error. Metí el recibo en el bolsillo de mis vaqueros y terminé de hacer la maleta como si nada hubiera pasado. Cuando llegó a casa esa noche, me besó en la mejilla y sonrió como siempre. Yo le devolví la sonrisa. Pero algo se había roto, lo sentía, ahora lo veía de otra manera, la forma en que miraba su teléfono en medio de una conversación, la forma en que siempre tenía una razón para salir de la habitación. Antes me había parecido estrés o distracción, ahora parecía una salida ensayada, silencios planeados. Esa noche, esperé a que se durmiera y cogí su teléfono. No encontré nada obvio. Ningún mensaje sospechoso. Ningún contacto extraño. Pero el registro de llamadas estaba borrado. Toda la semana. Y sabía que nunca había hecho eso antes. A la mañana siguiente, le pregunté casualmente si recordaba el viaje a la cabaña. Asintió con la cabeza, dijo que estaba emocionado y luego me preguntó si había empacado las botas de montaña. Le dije que sí, aunque no lo había hecho. Ya no me estaba preparando para un viaje. Me estaba preparando para la verdad, y la cremallera que se había abierto sin previo aviso se había convertido en la primera puerta a una vida que no sabía que existía, una vida que estaba a punto de seguir, sin importar hasta dónde me llevara. El recibo permaneció en mi bolsillo durante todo el fin de semana. Lo doblé cuidadosamente, como un secreto que no estaba lista para revelar. Por la noche, mientras él roncaba a mi lado en la penumbra de la cabaña, lo sacaba y lo releía bajo la manta, memorizando el número de la habitación, los cargos y la hora de cada transacción. Los detalles susurraban cosas que él nunca diría, y el domingo, supe que no podía ignorarlo. Tenía que preguntárselo, no para acusarlo, todavía no, sino para ver cómo mentía. Eso era lo que más necesitaba, ver cómo su boca formaba la mentira. El lunes por la mañana, mientras deshacíamos las maletas, se lo entregué. Simplemente deslicé el recibo sobre la encimera de la cocina sin decir nada. Él miró hacia abajo, luego hacia arriba, parpadeando 2 veces como si intentara recordar de dónde había salido.
¿Qué es esto?, preguntó, con demasiada naturalidad, demasiado rápido. Me quedé callada. Lo cogió, lo miró y luego se rió un poco, sacudiendo la cabeza. Ah, debe de ser de una cena del equipo. Sí, creo que hicimos escala en Georgia para pasar la noche. Ni siquiera nos quedamos toda la noche. Le dejé hablar, empezó a solapar unas palabras con otras, un vuelo retrasado, una emergencia de un cliente, algo sobre reservar una habitación para otra pareja del equipo. Cuanto más hablaba, más crecía su confianza. Pero yo observaba sus manos. Frotaba el pulgar por el borde del recibo como si pudiera borrar la verdad del papel. Luego lo dobló una vez, dos, y lo guardó en la cartera como si fuera suyo. No insistí. Solo asentí y volví a los platos. Pero algo dentro de mí se endureció. Le había dado la oportunidad de decir la verdad y él había optado por actuar. Y ni siquiera era una buena actuación. No había habido escala. Había comprobado su itinerario. Los vuelos eran directos. Había enviado un correo electrónico a su oficina. La conferencia nunca había cambiado de lugar. Esa noche, empecé a revisar nuestros archivos. Registros de viajes, informes de gastos. Retrocedí 6 meses. Luego 12. Empezaron a surgir patrones. Pequeñas inconsistencias. Gastos de hotel que nunca coincidían con los viajes de negocios. Comidas para más de una persona, siempre etiquetadas de forma vaga. Revisé la cuenta de puntos de nuestra tarjeta de crédito. Había ganado casi el triple de lo que esperaba. Más que suficiente para cubrir varios vuelos al mes. Sentía como si estuviera desentrañando la vida de otra persona, no la de mi marido. Pero cada hilo que tiraba me llevaba a otro, y no podía parar. Se acostó temprano, agotado por el fin de semana. Yo me quedé despierta, abriendo pestañas, imprimiendo registros, marcando fechas. Ahora mis manos estaban firmes. Mi mente más clara que nunca. No se trataba de una aventura. Era algo más grande. Y yo ya no era solo su esposa. Era la persona que estaba trazando el mapa de todos los lugares donde había enterrado la verdad. Acababa de quedarme dormida cuando el sonido de su teléfono vibrando contra la mesita de noche me despertó de golpe. Eran las 2 de la madrugada. Él gimió a mi lado, pero no se movió. Esperé, con el corazón latiendo con fuerza, mientras la pantalla se iluminaba de nuevo. Otro zumbido. Me giré ligeramente, lo justo para ver el nombre en la pantalla. No era uno que reconociera. Solo una palabra. Mira. Y debajo, el avance de un mensaje que me heló la sangre. Sé que sigues con ella, llámame, los niños preguntan por qué no has venido a cenar otra vez. No me moví. No respiré. Me quedé mirando las palabras hasta que la pantalla se volvió a apagar. Los niños. La cena. Todavía con ella. Me tumbé y miré al techo, con los ojos muy abiertos y el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Él no se movió. El hombre a mi lado, cálido y roncando suavemente, acababa de ser llamado por otra mujer que claramente pensaba que ella no era un secreto. Esperé hasta la mañana siguiente. No dije nada. Lo vi levantarse de la cama, rascarse el cuello, bostezar y dirigirse a la ducha. No miró su teléfono de inmediato. Nunca lo hacía. Le gustaba esperar hasta estar solo. Quizás pensaba que eso lo hacía más cuidadoso. Quizás alguna vez lo fue. Mientras estaba en el baño, me levanté de la cama, tomé su teléfono y fotografié el mensaje con el mío, luego lo devolví rápidamente, con las manos temblorosas pero con la cara tranquila. Cuando salió, envuelto en una toalla, sonreí como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Esa tarde, me senté en mi coche en el aparcamiento del supermercado y volví a mirar el mensaje. Las palabras eran duras, me resultaban familiares de una forma que no quería. Sonaban como algo que yo habría enviado en su día. Alguien esperando respuestas, esperando tiempo,
esperando a él. Mis pulgares se cernían sobre el teclado, sin saber qué decir. No quería enfrentarme a ella, todavía no. Necesitaba información. Así que copié el número y lo busqué en una aplicación que encontré en internet. Apareció un nombre: Mira Sánchez. Atlanta, Georgia. Georgia, el mismo estado que figuraba en el recibo. Se me encogió el corazón. Llamé una vez, sonó 2 veces y luego saltó el buzón de voz. No dejé ningún mensaje. En su lugar, envié un mensaje de texto. Hola. Creo que podemos estar involucradas con el mismo hombre. Soy su esposa. Pulsé enviar antes de poder arrepentirme. Los puntos aparecieron casi de inmediato. Ella estaba escribiendo, luego desaparecieron, luego volvieron. Finalmente, llegó el mensaje. Creo que deberías llamarme. Y en ese momento, sentada en un aparcamiento entre bolsas de la compra y la vida que creía real, me di cuenta de que no era la única que vivía una mentira. Y ella tampoco. Me quedé mirando el teléfono durante un largo rato. El peso de lo que estaba a punto de hacer me hacía sentir como si estuviera al borde de algo que no se podía deshacer. Mis dedos se quedaron suspendidos, mi respiración era superficial y, entonces, antes de que el miedo pudiera robarme el momento, pulsé el botón verde y me llevé el teléfono al oído. Sonó 2 veces. Luego 3. Estuve a punto de colgar. Pero al cuarto tono, ella respondió. ¿Hola? Su voz era suave, cautelosa, como si ya supiera quién era yo. Dudé un segundo antes de hablar. Hola. Soy la mujer que te envió un mensaje antes. Me llamo Lauren. Soy su esposa. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No era un silencio lleno de conmoción, era un silencio lleno de comprensión, como si algo dentro de ella acabara de encajar. Luego exhaló y dijo, sabía que algo no estaba bien. Se llamaba Mira. Vivía a las afueras de Atlanta, en un barrio residencial en el que nunca había estado. Llevaba casi 4 años con él. 4 años. Ella creía que estaba divorciado y que vivía en otro estado a tiempo parcial por custodia compartida. Él le había dicho que su exmujer era inestable, que las cosas habían acabado mal y que estaba intentando hacer lo correcto por sus hijos. Ella nunca había conocido a su familia. Él venía cada pocos fines de semana, se quedaba varios días, traía regalos, contaba historias, hacía promesas. Ella se lo creía todo. Se me hizo un nudo en la garganta mientras la escuchaba. Cada detalle era como una puñalada envuelta en la esperanza de otra mujer. Me contó que sus hijos lo llamaban papá, que asistía a los eventos escolares, que celebraba los cumpleaños, que una vez le dijo que siempre había querido tener una hija como ella. Lo anoté todo. Fechas, vuelos, patrones, comparamos calendarios, hablamos como detectives, como supervivientes, y entonces llegó la parte que no me esperaba. Hay algo más, dijo en voz baja. El mes pasado, dijo que tenía que cancelar un fin de semana porque su otra hija tenía un recital en Texas. Pensé que se refería a tu hija. Pero ahora no estoy tan segura. Sentí que se me cortaba la respiración. ¿Texas? Repetí. Él no tiene una hija en Texas. Ese fue el momento en que todo cambió de nuevo. Mira llevaba semanas sospechando, había notado las ausencias, los días tranquilos, los retrasos inexplicables, pero nunca se le había ocurrido preguntar si había otra mujer, y mucho menos 2. Estuvimos al teléfono casi 1 hora. Cuando colgamos, prometimos mantenernos en contacto. Ella no estaba enfadada conmigo, yo no estaba enfadada con ella. Éramos solo 2 mujeres tratando de desentrañar la vida de un hombre que se había convertido en un maestro de las sombras. Ahora había un nuevo estado en el mapa, Texas. Eso significaba más. Más mentiras. Más vidas afectadas. Y otra puerta a la que no tenía más remedio que llamar. Esa noche no pude dormir. Mi mente no dejaba de repetir la voz de Mira, sus palabras se entremezclaban con las mías como hilos de una historia más amplia que aún no había terminado de leer. Pero era la mención de Texas lo que no me dejaba descansar. Un recital. Una hija. Otra vida.
Yacía en la cama junto al hombre que había tejido mentiras con la misma facilidad con la que respiraba, y me preguntaba cuántos nombres más, cuántos cumpleaños más, cuántas puertas más había atravesado sin mirar atrás. Cuando por fin salió el sol, decidí buscar algo que él no hubiera guardado. Algo pequeño. Algo olvidado. Su ordenador portátil. Siempre utilizaba su ordenador portátil personal en la encimera de la cocina, alegando que solo lo usaba para el correo electrónico y los deportes. Pero esa mañana, mientras se duchaba, lo abrí. Nunca cambió la contraseña. Pensaba que esconderlo a plena vista era protección suficiente. Hice clic rápidamente en las carpetas, pasando por alto las hojas de cálculo y los documentos fiscales hasta que encontré una titulada simplemente «Viajes». Dentro había docenas de fotos. La mayoría me resultaban familiares. Viajes a la playa, vacaciones familiares, momentos felices de una vida que una vez creí completa, pero entonces vi una que no encajaba. Estaba tomada en un patio trasero soleado. Una barbacoa detrás de ellos. Una niña con un vestido rojo estaba entre él y una mujer que nunca había visto. La niña tenía su sonrisa. La mujer tenía la mano sobre su hombro, parecían una familia. Pero no era la mía. Se me hizo un nudo en el estómago. Hice clic en la siguiente. Una tarta de cumpleaños. Una pancarta que decía, «Feliz séptimo cumpleaños, Emily». La misma niña, ahora soplando las velas mientras él la abrazaba. La fecha del archivo decía marzo. Él me había dicho que estaba en California para una convención de proveedores esa semana. Lo recordaba claramente porque había pasado ese fin de semana sola, con un resfriado y la casa vacía. Me quedé paralizada, mirando las imágenes. Debería haber sentido rabia, pero lo único que sentía era un dolor vacío y vertiginoso. Porque no se trataba solo de una traición hacia mí. Era una traición al tiempo. A la presencia. A la paternidad. Mientras yo criaba a nuestros hijos y mantenía nuestro hogar unido, él estaba en otro lugar, siendo la misma persona con la hija de otra mujer. Copié la foto en mi teléfono. Luego otra. Y otra. No lloré. No grité. Simplemente las catalogué como piezas de un rompecabezas. Prueba de que el hombre que estaba a mi lado no solo vivía 2 vidas. Vivía 3. Cerré el portátil y lo devolví antes de que saliera de la ducha. Cuando entró en la cocina unos momentos después y me besó en la mejilla, le devolví el beso con manos firmes. No tenía ni idea de que acababa de conocer a su otra hija. No tenía ni idea de que había visto la foto que no me pertenecía. Y yo no tenía ni idea de hasta dónde me llevaría Texas. Después de descubrir las fotos de la niña en Texas, todo lo que decía empezó a sonar diferente. Las observaciones más insignificantes parecían pistas. Empecé a escuchar con otros oídos, a mirar con otros ojos. Ya no hacía preguntas para obtener respuestas, sino para medir lo bien que mentía. Aquella mañana de domingo, durante el desayuno, mencionó que tenía que volver a viajar por trabajo. Solo 2 días a Houston, dijo con naturalidad, con la mirada fija en su café. Eso fue todo, sin detalles, sin fechas, sin nombre de empresa, pero asentí, le seguí el juego y tomé nota mentalmente. Houston, lo había dicho en voz alta, una pequeña grieta en la pared. Esa semana, empecé un cuaderno. Ya no confiaba en lo digital. Él era demasiado inteligente, y yo necesitaba algo que solo yo pudiera ver. Anoté todas las ciudades que mencionaba, todos los nombres, todas las excusas, todas las historias que me parecían demasiado perfectas. Las comparé con los recibos, las marcas de tiempo de los correos electrónicos y las publicaciones en las redes sociales. Seguí sus movimientos con una disciplina silenciosa que no sabía que tenía. Aprendí a detectar las inconsistencias en su voz. Cuando mentía, daba demasiada información o muy poca. Se volvía vago o excesivamente servicial. Cuando decía la verdad, no se repetía. Pero cuando mentía, ensayaba. El miércoles me dijo que tenía una reunión de equipo que se alargó.
Dijo que se había quedado para terminar una propuesta con un compañero llamado Mark. A la mañana siguiente, comprobé su historial de ubicaciones. No había estado cerca de su oficina. Había estado en un hotel de aeropuerto cerca de la autopista. No le confronté. Lo añadí al cuaderno. Junto a ello, dibujé una pequeña estrella roja. El rojo significaba que había vuelto a visitar uno de los 3 estados, Georgia, Texas o el nuestro. La noche siguiente, mientras él veía la televisión, revisé una antigua cuenta de redes sociales que tenía desde hacía años. No la había usado en mucho tiempo, pero un comentario me llamó la atención. Estaba debajo de una foto suya en un partido de béisbol. Una mujer llamada Camila había respondido: «Te extrañé este fin de semana. Los niños no paraban de preguntar dónde estabas». Se me heló la sangre. Hice clic en su perfil. Houston. Otra vez. No compartía mucho, pero en su biografía decía que era enfermera y su página estaba llena de fotos de 2 niños que parecían tener unos 10 y 12 años. El mayor tenía el mismo hoyuelo en la mejilla derecha que yo había besado cientos de veces en la cara de mi marido. Imprimí el comentario. Añadí el nombre de Camila al cuaderno. Otra pieza, otra conexión, otra versión del hombre que una vez creí que era solo mío. No solo había construido 3 vidas. Las mantenía. Con cuidado, obsesivamente, con precisión. Pero incluso los mentirosos más cuidadosos cometen errores. Y yo había aprendido que la mejor manera de atrapar a un hombre como él no era con la confrontación. Era con el silencio. Y un bolígrafo. El silencio me daba poder. Cada sonrisa que le ofrecía estaba ensayada. Cada comida que compartíamos se convertía en un escenario. Él creía que me llevaba ventaja, entrando y saliendo de nuestra vida con historias y encanto, pero yo ya no le escuchaba como una esposa, le estudiaba como un caso. Necesitaba algo irrefutable, algo que no dependiera de capturas de pantalla o conjeturas. Necesitaba movimiento, pruebas que le siguieran en tiempo real, así que compré un rastreador. Llegó 3 días después, lo suficientemente pequeño como para esconderlo debajo del revestimiento del maletero de su coche. Esperé a que se diera una ducha larga, luego me deslicé en el garaje con manos firmes y lo coloqué dentro del compartimento de la rueda de repuesto. Se activó inmediatamente. Conectado a una aplicación en mi teléfono, me daba actualizaciones en directo sobre su ubicación. No tenía ni idea de que estaba viendo cómo se desarrollaba su vida desde la palma de mi mano. Los primeros días no pasaron nada. Oficina, gimnasio, casa, la consistencia suficiente para hacerme dudar. Pero entonces llegó el viernes. Me dio un beso de despedida por la mañana y me dijo que tenía reuniones en el centro toda la tarde y una cena con clientes por la noche. Sonreí, asentí y le deseé suerte. Salió por la puerta con traje y corbata, con el mismo aspecto que el hombre que una vez creí que era. Al mediodía, miré la aplicación. Se dirigía al aeropuerto. Se me paró el corazón, me quedé mirando el punto parpadeante que se movía por el mapa de la ciudad hacia la terminal. No era el centro, no era una reunión, no era una cena. Había hecho una maleta que yo no había visto, me había contado una historia que no había cuestionado y se había ido a otra vida mientras yo estaba allí lavando los platos. A las 5 de la tarde, el rastreador volvió a sonar. Houston. Amplié la dirección. Era una calle residencial. El mismo barrio del perfil de Camila. No lloré. Hice capturas de pantalla. Anoté la hora. Añadí una nueva sección al cuaderno titulada Mentiras en tiempo real. Una cosa era sospechar. Otra muy distinta era verlo desarrollarse con total claridad. Al día siguiente, volví a comprobarlo. El coche no se había movido. Se había quedado a pasar la noche. Su vuelo de vuelta estaba programado para el domingo por la noche. En 2 días entraría por la puerta principal, me abrazaría y me contaría todo sobre una cena de negocios que nunca había tenido lugar. Ya no se escondía. Estaba actuando. Pero el público había cambiado. Él creía que yo seguía interpretando el papel de esposa fiel.
Lo que no sabía era que ahora yo era la directora. Tenía las escenas, tenía el guión, sabía hacia dónde iba la historia. Había dejado su coche como un rastro de migas de pan. Y yo lo había seguido hasta llegar a la verdad. Mientras él estaba en Houston fingiendo ser el marido de alguien y el padre de otra persona, yo estaba haciendo mis propios planes en secreto. El rastreador había confirmado su patrón, pero ahora necesitaba algo más que movimientos. Necesitaba caras, voces, personas reales enredadas en la red que él había tejido. Mira ya había abierto una puerta y, ahora que sabía lo profundo que era el engaño, quería ver por mí misma qué había al otro lado. Así que reservé un vuelo a Atlanta. No se lo dije a nadie, no dejé ninguna nota, solo hice una pequeña maleta, imprimí las fotos y subí sola al avión. Cuando aterricé, Mira me estaba esperando. Habíamos intercambiado mensajes en los días posteriores a nuestra primera llamada, y, aunque nunca nos habíamos visto en persona, sentía como si ya la conociera. Estaba fuera de la terminal con una taza de café y un papel doblado en la mano. Tenía los ojos cansados. Su boca tenía una expresión que me decía que había pasado demasiados días fingiendo ser fuerte. No nos abrazamos de inmediato. Nos quedamos allí de pie, dos mujeres unidas por la traición de un hombre, sin saber cómo iniciar una conversación que ninguna de las dos debería haber tenido que empezar. Me llevó a su casa, en un barrio tranquilo a las afueras de la ciudad, bordeado de árboles y buzones pintados a mano. El tipo de lugar que te hacía creer que la vida era segura. Dentro de su casa había señales de él por todas partes. Una foto en la pared en la que él sostenía a su hijo menor. Una estantería en la que aún colgaba una de sus chaquetas. Una taza de café con la letra T. Me dijo que él solía decir que significaba verdad, casi me echó a reír. Nos sentamos en la mesa de la cocina durante horas, comparando cronologías, notas, cumpleaños, excusas. Cada detalle que él le había dado tenía un reflejo en mi mundo. La misma voz, las mismas historias, diferentes nombres, diferentes direcciones. Le mostré el rastreador, los recibos, las fotos. Ella me enseñó dibujos que habían hecho sus hijos con la palabra papá, escrita con lápices de colores. No tenían ni idea de que también era el padre de otra persona. Siempre decía que llevaba años divorciado, susurró. Que tú eras tóxica. Que hacías imposible la custodia compartida. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Nunca me había divorciado. Nunca había oído una palabra de él sobre Mira o sus hijos. Nos había mantenido completamente separados, como vidas paralelas que discurrían silenciosamente en diferentes estados, sin destinadas a colisionar. Pero ahora lo habían hecho. Y el impacto era irreversible. Esa noche no lloramos. Hicimos un plan. Reservé un vuelo a casa para la mañana siguiente. Cuando la abracé para despedirme, me deslizó una foto en la mano. Era de él y sus hijos en un carnaval, sosteniendo peluches, sonriendo como si la vida fuera perfecta. La guardé en mi bolso. Porque ahora tenía caras. Y pronto tendría nombres. Texas era el siguiente destino. Regresé a casa antes que él. Él creía que había pasado el fin de semana visitando a una amiga de la universidad, la misma mentira que había utilizado innumerables veces durante mi silenciosa investigación. Me resultaba extraño lo fácil que era deslizarme en el papel que él había desempeñado durante años. Mentir con una sonrisa. Enmascarar la preocupación con calidez. Hacer creer al mundo que todo iba bien. Me envió un mensaje desde el aeropuerto, diciendo que su reunión había ido bien y que me echaba de menos. Le respondí con un emoji de un corazón y esperé. Ya había reservado mi próximo vuelo. 2 días después, aterricé en Houston. Camila no tenía ni idea de que iba a ir. Mira se había ofrecido a ayudarme a contactar con ella, pero necesitaba hacerlo yo misma. Tenía una dirección. Tenía la imagen de sus 2 hijos grabada a fuego en mi mente. No tenía ni idea de cómo reaccionaría, pero ya no iba allí por el impacto o la venganza. Quería la verdad. Y la verdad tiene una forma de crear un espacio donde algún día puede comenzar la sanación.
Llamé a la puerta justo después del mediodía. Una pequeña casa de color tostado con persianas azules, exactamente como la había visto en el fondo de las fotos. Me abrió un niño, de unos 11 o 12 años, con el pelo revuelto y un balón de fútbol en las manos. Me miró con curiosidad, pero sin recelo. ¿Está Camila?, le pregunté con delicadeza. Se dio la vuelta y la llamó. Cuando apareció, su rostro cambió en cuanto me vio. No fue reconocimiento. Fue instinto. Me miró con la vacilación que solo se siente cuando algo está a punto de desmoronarse. Siento aparecer así, le dije. Pero creo que tenemos que hablar. Es sobre tu pareja. Se llama Thomas, o al menos eso es lo que te dice. Se quedó paralizada, sus ojos se clavaron en los míos, y entonces algo cambió, su cuerpo se desplomó, como si hubiera estado sosteniendo una pared durante demasiado tiempo y alguien finalmente hubiera dado en la grieta correcta. Pasa, susurró. Nos sentamos a la mesa de la cocina y le conté todo. Sobre Mira. Sobre mí. Sobre el rastreador. Sobre el cuaderno. Sobre el recibo del hotel y la segunda hija. No me interrumpió, apenas se movió, solo escuchó. Luego se levantó, se acercó a un armario y regresó con una foto. Era él, sentado en una silla en el patio trasero, con un brazo alrededor de ella y el otro sobre el hombro de un adolescente que se parecía mucho a él. Llevamos juntos 8 años, dijo. Es el padre de mis hijos. Dijo que su exmujer lo arruinó. Que apenas ve a su hija en Georgia. Que viaja por trabajo, pero que siempre vuelve con nosotros. No estaba enfadada, estaba destrozada, pero sus ojos se encontraron con los míos con fuerza. ¿Cómo lo detenemos?, preguntó, y en ese momento supe que ya no se trataba de un descubrimiento privado, era un ajuste de cuentas, y se le venía encima. Me senté en el aeropuerto de Houston, mirando por la ventana mientras los aviones iban y venían. Mi teléfono vibró con un mensaje de Camila. Solo un gracias. No decía nada más. Pero decía más que suficiente. Ella todavía lo estaba asimilando. Todos lo estábamos. Mientras el avión se preparaba para embarcar, no dejaba de hacerme la misma pregunta una y otra vez. ¿Cómo lo había hecho? ¿Cómo había conseguido un hombre construir 3 familias en 3 estados diferentes y mantenernos a todos en la ignorancia durante tanto tiempo? Cuanto más lo pensaba, más claro lo veía, no se había limitado a mentir. Había construido un sistema. Había calculado cada detalle, utilizaba los viajes como escudo, los negocios como excusa y su encanto como arma. Llevaba calendarios mentales que nunca se solapaban. Se aseguraba de repartir su atención, aparecer lo justo para no levantar sospechas y desaparecer lo suficiente para crear distancia. A cada uno de nosotros nos contaba historias sobre los demás, cuidadosamente diseñadas para evitar que hiciéramos preguntas. Para Mira, yo era la exmujer que no podía pasar página. Para Camila, era la mujer inestable que hacía de la custodia compartida una pesadilla. Y para mí, ellas no existían en absoluto. Pero no era solo lo que decía. Era cómo lo decía. La voz que te hacía sentir segura. La paciencia en sus explicaciones. La forma en que siempre recordaba los aniversarios y las comidas favoritas. Sabía lo justo para parecer presente, incluso cuando nunca estaba del todo allí. Y le creíamos. Porque cuando alguien te ama con rutina, es fácil confundirlo con la verdad. Recordé momentos que solían confundirme. Los cumpleaños que se perdía con una excusa perfectamente redactada. Los fines de semana en los que su teléfono se quedaba sin batería justo en el momento menos oportuno, los horarios extraños de los vuelos, los recibos imposibles de localizar, los contactos de trabajo vagos. Lo había excusado todo, porque confiaba en la versión de él que me había dado. Todos lo hacíamos, pero lo que más me atormentaba era cuánto tiempo había vivido así. No meses. Ni siquiera unos pocos años. Una década. Quizás más. Eso significa que mis hijos, sin saberlo,
Habían compartido padre con otros niños. Eso significa que cada vez que decía te quiero, ya estaba pensando en dónde tenía que estar a continuación. No era solo un mentiroso, era un estratega, un actor, un hombre tan inmerso en la ilusión que incluso él mismo empezó a creerla. Construyó vidas en vías paralelas, convencido de que nunca colisionarían, pero ahora lo habían hecho. Ya no era la única que lo sabía. Mira lo sabía, Camila lo sabía, y pronto, todos nuestros hijos también lo sabrían. Al subir al avión de vuelta a casa, me di cuenta de que ya no se trataba solo de desenmascararlo. Se trataba de enfrentarme a lo que él creía que nunca se podría deshacer. Y yo era la única que estaba juntando todas las piezas. Cuando regresé a casa, había dejado de preguntarme si era real. Lo era. Cada conversación, cada foto, cada lágrima compartida con Mira y Camila había confirmado lo que antes creía imposible. Pero cuanto más profundizaba, más me daba cuenta de que aún no lo sabía todo. Faltaban piezas. Cosas que no podía encontrar solo con mi teléfono, un rastreador o un cuaderno. Necesitaba ayuda. No para demostrar que era culpable, eso ya lo sabía, sino para determinar el alcance total del daño. Necesitaba a un profesional, alguien capacitado para detectar el engaño. Se llamaba Camille, una investigadora privada recomendada por alguien en quien confiaba. Trabajaba con discreción, hacía preguntas incisivas y nunca me miró con lástima. Cuando le expuse todo, fotos, recibos, mensajes, registros de vuelos, no se inmutó. Ella asintió con la cabeza y dijo: si hay más, lo encontraré. Y algo dentro de mí exhaló. Había estado cargando con el peso de sus mentiras durante tanto tiempo que escuchar a alguien más decir que me creía fue suficiente para volver a sentirme estable. Camille se puso a trabajar de inmediato. Obtuvo registros, informes de vigilancia, documentos de propiedad y rastros financieros. En una semana, tenía más de lo que jamás hubiera esperado. Él no solo visitaba a estas mujeres, las mantenía económicamente, tenía una cuenta bancaria conjunta con Camila bajo otro nombre, había firmado formularios escolares de los hijos de Mira, había comprado un segundo vehículo registrado en una casa de alquiler en Texas. Incluso recibía allí el correo, facturas de servicios públicos, extractos de tarjetas de crédito, recordatorios de citas médicas. Cosas que demostraban que no solo fingía formar parte de sus vidas. Se había infiltrado completamente en ellas. Un documento me impactó más que el resto. Era una póliza de seguro de vida. Yo no era la única beneficiaria. Camila también figuraba en ella. No con su nombre real, sino con un alias que él había utilizado durante años. Un nombre que nunca había oído antes. Fue como descubrir a un hombre que había creado identidades como si fueran capas de una armadura. No estaba casada con una sola persona. Sin saberlo, había compartido mi vida con 3 versiones de él, cada una adaptada a quien necesitaba ser en ese momento. El expediente de Camille era grueso. Demasiado grueso. Cada página era una confirmación de que nunca había sido un error ni un momento de debilidad. Era una vida deliberadamente diseñada, construida detalle a detalle sin importar quién pudiera quedar aplastado debajo. Ella me miró al otro lado de su escritorio y dijo: «Nunca pensó que unirías los puntos». Asentí lentamente. Nunca pensó que los puntos se encontrarían, porque eso es lo que éramos ahora. Puntos. Yo, Mira, Camila, los niños. Todos separados por fronteras estatales, usos horarios e historias falsas, pero estábamos empezando a trazar una línea recta en medio de su ilusión, y cuando estuviera terminada, no sería solo una revelación, sería un ajuste de cuentas. El expediente de Camille lo cambió todo, convirtió las sospechas en certezas y los susurros en algo demasiado fuerte como para ignorarlo. Después de leerlo de principio a fin 3 veces, supe lo que tenía que hacer. No bastaba con saber lo que había hecho, necesitaba ver con mis propios ojos la vida que había construido, no a través de fotografías o formularios escolares firmados, sino de cerca. Todavía había preguntas que no había hecho, y caras que no había visto. Mira me había acogido en su mundo con elegancia, Camila me había dejado entrar en el suyo con una fuerza temblorosa.
pero los niños, los que llevaban su nombre, su risa, sus mentiras, seguían siendo un misterio. Eso fue lo que me llevó de vuelta a Georgia, no la rabia, no la venganza, la comprensión. No le dije que me marchaba. Le dije que tenía un retiro de trabajo fuera de la ciudad. Me besó en la frente y me dijo que me divirtiera. Esa tarde subí al avión con nada más que un equipaje de mano, el expediente de Camille y la creciente certeza de que este viaje no era solo para buscar respuestas. Era un comienzo. Un camino a seguir. Cuando aterricé en Atlanta, Mira volvió a recogerme al aeropuerto. Su sonrisa era cansada, pero sincera. Esta vez, no nos sentamos incómodas ni hablamos de cosas sin importancia. Fuimos directas al grano. Ella les había contado a sus hijos una versión suavizada de la verdad. Que el hombre al que conocían como papá tenía otra familia. Que les había mentido. Que no era quien creían que era. El mayor lo había aceptado en silencio. El pequeño lloró durante horas. Mira los había abrazado a ambos y les había dicho lo que ahora yo sabía que también tendría que decirles, que nada de esto era culpa suya. Esa noche me quedé en su casa. Me dejó ayudar con la cena, doblar las servilletas y poner la mesa. Cuando los niños bajaron, me presentó con delicadeza. Esta es Lauren, dijo. Es una persona muy valiente. El mayor me miró durante un largo rato y luego asintió con la cabeza. El pequeño se aferró a su madre. No insistí. No estaba allí para robar respuestas. Estaba allí para ser testigo del precio de su engaño, no en cifras o en archivos, sino en unos ojos que nunca deberían haber conocido la traición. Más tarde, después de que se acostaran, Mira y yo nos sentamos en el porche, en la oscuridad. Me ofreció una copa de vino y contemplamos las estrellas. Solía pensar que él era lo mejor que me había pasado en la vida, dijo. Ahora solo quiero ser lo mejor que les pase a mis hijos. La miré y, en sus tranquilas palabras, escuché las mías. Este viaje fue más que una confirmación. Fue el momento en que me di cuenta de que ya no solo estaba reuniendo pruebas. Estaba reuniendo valor. Y lo que vendría después requeriría todo ese valor. A la mañana siguiente, Mira y yo nos sentamos en la misma mesa de la cocina donde habíamos comparado por primera vez nuestras cronologías y nuestras lágrimas. Los niños se habían ido al colegio y el silencio en la casa era denso, lleno de preguntas sin respuesta. Todavía había un nombre que ninguna de las dos había pronunciado en voz alta esa mañana. Camila. Mira no la conocía. Solo sabía lo que yo le había contado. Otra mujer. Otro hogar. Otros dos niños que crecían con el mismo hombre que creíamos que nos pertenecía. Había algo en esa realidad con lo que ninguna de las dos podíamos sentirnos del todo cómodas. No estábamos celosas. Estábamos atónitas. Intentábamos entender hasta dónde podía llegar una mentira sin romperse. Creo que quiero conocerla, dijo Mira, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero firme. Levanté la vista, sin saber si se refería a algún día o pronto. Ella me miró a los ojos. Si vamos a arreglar lo que él rompió, debemos hacerlo juntas. Era una frase sencilla, pero lo cambió todo. 2 días después, nos reunimos con Camila en una tranquila cafetería de Houston. Había sido necesario coordinarlo con delicadeza. La había llamado la noche anterior y le había explicado el deseo de Mira de conocerla. Al principio dudó, luego hubo una larga pausa. Después, simplemente dijo, iré. Entró con una blusa blanca lisa, el pelo recogido, sin maquillaje ni joyas. Solo una mujer a la que le habían dicho una verdad que destrozó su vida y que aún así tuvo el valor de aparecer. Mira se levantó cuando entró. Se miraron durante un largo momento. No era tensión. No era incomodidad. Era reconocimiento. Como mirar a un espejo que no refleja tu rostro, sino tu historia. Nos sentamos en un pequeño rincón de la cafetería, lejos de la multitud, con 3 tazas de café enfriándose entre nosotras.
Y hablamos. Mira habló primero. Le contó cómo se conocieron. Cómo él le pidió matrimonio. Cómo le ayudó a ponerle nombre a su hijo menor. Camila escuchó en silencio y luego le contó su verdad. Cómo él se había quedado a su lado durante 2 operaciones. Cómo le había enseñado a sus hijos a montar en bicicleta. Cómo le había dicho que era viudo durante el primer año de su relación. Hubo momentos en los que lloramos. Momentos en los que nos reímos de lo absurdo de todo aquello. Y momentos en los que el silencio decía más que cualquier otra cosa. Nos pasamos el expediente de Camille de una a otra, señalando fechas, vuelos y direcciones que coincidían. Era como ver un rompecabezas que estaban montando personas que nunca antes habían estado en la misma habitación. Y, sin embargo, en aquella pequeña cafetería, no había rencor. No hubo acusaciones. Solo 3 mujeres uniendo sus verdades y dándose cuenta de algo sorprendente. No éramos sus víctimas. Éramos testigos unas de otras. Y pronto, seríamos su juicio final. Juntas. Creíamos que lo habíamos visto todo. Después de tomar café con Camila, después de comparar años de engaños, después de alinear líneas temporales que se habían dividido como vías de tren a lo largo de 3 vidas, parecía que no podía haber más sorpresas. Pero la traición tiene muchas capas, y los mentirosos nunca dejan de mentir solo porque por fin consigues recuperar el aliento. La sorpresa llegó 2 noches después, en forma de mensaje de Camila. Acababa de llegar a mi apartamento cuando mi teléfono vibró. Era breve. 4 palabras. ¿Podemos hablar? Es urgente. La llamé inmediatamente. Su voz temblaba incluso antes de decir hola. No sabía si debía decírtelo. No estaba segura de que importara ya, pero ahora creo que sí. Me quedé callado, esperando. Ella inhaló profundamente, como si las palabras le pesaran demasiado como para pronunciarlas. Entonces lo dijo. Estoy embarazada. Mi corazón se detuvo. No por juzgarla. No por la sorpresa de que una mujer pudiera estar esperando un hijo. Sino por lo que eso significaba. Un niño que nacería bajo la sombra del engaño. Un niño que nunca conocería a su padre como se merecía. Y, sobre todo, significaba que sus mentiras no solo quedaban atrás. Seguían ahí. Seguían evolucionando. Seguían extendiéndose hacia el futuro como enredaderas que nadie podía desenredar. Me dijo que acababa de enterarse. 8 semanas. La prueba llevaba días en el cajón del baño. Lo había sospechado, luego lo había evitado y finalmente lo había confirmado. No se lo había dicho a él. Todavía no. No sabía cómo. ¿Cómo le dices a un hombre que ya ha roto todas sus promesas que hay otra vida creciendo a partir de su traición? Me preguntó. No tenía respuesta. Camila lloraba en silencio, no por ella, sino por lo que su hijo no tendría. Estabilidad, un hogar lleno de confianza, un padre que eligiera la honestidad. No pedía compasión, ni siquiera pedía ayuda, solo quería que la vieran, que alguien escuchara las palabras que le resultaban demasiado dolorosas para llevarlas sola. Me quedé al teléfono con ella durante casi 1 hora. Le dije que no estaba sola. Le dije que, sin importar lo que él hubiera destruido, ella no era la ruina, ella era la superviviente, y también lo era ese bebé. Después de colgar, me quedé sentada en la oscuridad durante mucho tiempo, con las luces de la ciudad parpadeando fuera de mi ventana. Pensé en los hijos de Mira, en mis propios hijos, en la niña de Georgia que se parecía tanto a él, y ahora habría 2 vidas más, gemelos. Eso era lo que Camila no me había dicho al principio, el golpe final. No era solo un hombre que vivía 3 vidas, era un hombre que construía un legado sobre mentiras, y pronto decidiríamos cómo terminaba su historia, juntos, por todos nuestros hijos, los nacidos y los no nacidos, los visibles y los ocultos, todos ellos merecían la verdad, aunque él nunca tuviera el valor de afrontarla. Después de que Camila me dijera que estaba embarazada de gemelos, todo cambió. Hasta entonces, las mentiras nos habían pertenecido principalmente a nosotras, las mujeres.
Éramos nosotras las que cargábamos con la incredulidad, la traición, los momentos vacíos en los que todo lo familiar de repente se sentía extraño. Pero ahora, con un hijo en camino y otros 5 ya nacidos a la sombra del engaño de este hombre, se hizo dolorosamente evidente que las verdaderas víctimas no éramos solo nosotras, eran ellos, los niños. Todos ellos habían crecido creyendo que tenían un padre completo, sin darse cuenta de que él se había dividido entre estados, hogares y cumpleaños. Pasé mucho tiempo esa noche mirando fotos antiguas de mis hijos. Había una de mi hijo con su uniforme de béisbol, sonriendo a su padre con total confianza. Y otra de mi hija cogida de su mano en su primer día de colegio. Él siempre estaba ahí lo justo para mantener viva la ilusión, los partidos que no se perdía, los regalos que llegaban a tiempo, las historias de última hora sobre emergencias en el trabajo, todo estaba cuidadosamente preparado, y yo había ayudado a mantenerlo, sin saberlo, cubriendo las grietas que él dejaba. ¿Cuántas veces les había dicho a los niños que no se enfadaran cuando llegaba tarde, que no hicieran demasiadas preguntas, que estaba trabajando duro por nosotros? Y yo no era la única. Mira me contó que su hijo mayor había empezado a alejarse el año anterior. Se había vuelto callado, indeciso, sin saber cómo explicar por qué su padre nunca se quedaba el tiempo suficiente para ver su proyecto de ciencias. Camila confesó que su hija menor había empezado a preguntar por qué los abrazos de papá siempre parecían despedidas. Los patrones eran los mismos. Los pequeños silencios. Las sonrisas forzadas. Las preguntas dolorosas que nadie se atrevía a responder. Todos habíamos mentido para proteger a nuestros hijos de su ausencia. Lo pintábamos como una persona ocupada, no egoísta. Comprometida, no dividida. Poníamos excusas por el hombre que creíamos que acabaría saliendo adelante. Pero ahora la verdad era un fuego que no podíamos apagar. Y los niños merecían más que consuelo. Merecían honestidad. Mira y yo decidimos hablar con nuestros hijos, sin ira, sin entrar en detalles brutales, pero con la verdad dicha con delicadeza y claridad, que su padre había tomado decisiones que habían hecho daño a otras personas, que había construido otros hogares mientras fingía que cada uno era el único, que no era culpa suya, que ellos nunca habían sido la mentira, solo se habían visto atrapados en ella. Camila no estaba segura de estar preparada para contárselo a los suyos. Con los gemelos en camino, su prioridad era protegerlos desde el primer momento. Pero estuvimos de acuerdo en una cosa: se acabó el fingir, se acabó el encubrirlo. Los niños habían vivido a la sombra de sus mentiras durante demasiado tiempo. Era hora de sacar todo a la luz, porque la verdad no solo te libera, sino que rompe las cadenas que no sabías que envolvían a tu familia. Después de que Mira y yo hablamos con nuestros hijos, algo dentro de mí cambió. El peso que había llevado durante meses, tal vez años, sin darme cuenta, comenzó a desaparecer. Pero no se trataba solo de decirles finalmente la verdad, se trataba del momento posterior, cuando no se derrumbaron como yo temía. Mi hijo se sentó en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro, pero no por la confusión. Por saber. Mi hija preguntó si podíamos ir a tomar un helado después, como si fuera su forma de recuperar algo pequeño y dulce de entre los escombros. Entonces me di cuenta de que los niños suelen percibir más de lo que admitimos. No siempre conocen los detalles, pero saben cuando algo no va bien. Y esperan a que los adultos sean lo suficientemente valientes como para decirlo. Esa valentía me había dejado sin fuerzas, pero también me había devuelto algo: claridad. Había pasado tanto tiempo tratando de proteger a mi familia, de salvar algo de normalidad, que me había convertido en la guardiana de secretos que nunca elegí. Mentí a mis padres sobre dónde estaba él. Sonreí durante las llamadas telefónicas con mis amigos cuando me preguntaban por qué se había perdido otra vez las vacaciones. Convertí cada sospecha en una disculpa en su nombre, pero ahora, después de oír a mi hija susurrar, «Gracias por contárnoslo», supe que no podía seguir viviendo así. Decidí que no habría más secretos, no solo por el bien de mis hijos, sino por mí misma. La verdad puede doler, pero los secretos se pudren por dentro. Empecé por mi propia familia, se lo conté todo a mi hermana. Lloró, no solo por mí, sino porque ella también lo había sospechado y nunca había dicho nada.
Luego se lo conté a mis padres. Mi padre se quedó inmóvil. Mi madre no dejaba de negar con la cabeza, como si no pudiera creer que el hombre al que había brindado en nuestra boda fuera capaz de tal traición. Pero cuando terminé, mi madre me tomó de la mano y me dijo: «No eres débil por quedarte, eres fuerte por marcharte con la cabeza alta». Luego vinieron los amigos, los compañeros de trabajo, los vecinos que siempre preguntaban dónde estaba y solo obtenían respuestas ensayadas. Dejé de proteger su imagen, conté la verdad poco a poco, a las personas que importaban. No lo difundí en las redes sociales, no lo grité a los cuatro vientos, simplemente me negué a seguir cargando con ello yo sola. Y cada vez que contaba la historia, dolía menos. Cada vez que pronunciaba su nombre en el contexto de la traición, mi voz se volvía más firme. Los secretos son el terreno donde crecen las mentiras, y yo los había estado regando con silencio durante demasiado tiempo. Ya no más. Él no merecía protección, no se ganaba el silencio. Mis hijos no crecerán en la misma niebla en la que crecí yo, no heredarán una historia editada para proteger al culpable. Sabrán que su madre eligió la verdad, incluso cuando lo destrozó todo, porque solo la verdad puede reconstruir. La decisión llegó en silencio, casi como un susurro en medio de la noche. Estaba tumbada en la cama, mirando al techo, cuando la idea se formó con tanta claridad en mi mente que sentí como si hubiera estado esperando todo este tiempo. Si él podía hacer malabarismos con 3 familias en secreto, entonces era hora de que se enfrentara a todas ellas en una misma habitación. Se acabaron los compartimentos. Se acabaron las llamadas telefónicas cuidadosamente programadas, las visitas escalonadas y las vidas dobles. Él creó este lío, y ahora yo iba a correr el telón y mostrarle exactamente cómo era cuando las mentiras ya no podían respirar en la oscuridad. A la mañana siguiente, no lo dudé. Abrí mi ordenador portátil y empecé a escribir. Cada mensaje estaba escrito a mano, no copiado y pegado. Quería que todas las mujeres y todos los niños a los que había engañado supieran que no se trataba de venganza, se trataba de recuperar el poder. Las invitaciones eran sinceras, directas y, curiosamente, amables. Les expliqué que estaba organizando una reunión no para él, sino para nosotros. Una oportunidad para conocernos, hablar y recuperar lo que él creía que podía dividir para siempre. Dejé claro que no habría emboscadas, ni caos, ni resentimiento, solo la verdad, dicha y compartida entre quienes más derecho tenían a ella. Envié uno a Mira, por supuesto. Respondió en menos de una hora. Dime dónde y allí estaré. Camila tardó un poco más. En lugar de enviar un mensaje, llamó por teléfono. Su voz era tranquila, pero cautelosa. ¿Él estará allí?, preguntó. Hice una pausa antes de responder. Estará. Pero esto no se trata de él. Se trata de nosotros. De los niños. De acabar con el silencio. Se quedó callada un momento y luego dijo algo que nunca olvidaré. Si tengo que dar a luz a gemelos con su apellido, quiero que nazcan en la verdad, no en la vergüenza. Iré. No me detuve ahí. Envié invitaciones a los niños, adaptadas a su edad. Escribí directamente a los hijos adolescentes que Mira estaba criando, a los míos e incluso una carta a la hija mayor de Camila, que tenía la edad suficiente para recordar las promesas que él había hecho y roto. Para los más pequeños, redacté algo más sencillo y tierno. Una reunión para conocer a otras familias con historias similares. Sin culpas. Sin cargarles el peso de los adultos. Solo un comienzo. Elegí un fin de semana. Reservé un lugar neutral, un centro comunitario con espacio suficiente para las risas, el silencio y todo lo demás. Habría aperitivos. Juegos para los niños. Sillas cómodas. Y pañuelos, por si acaso. No se trataba de una confrontación. Se trataba de conectar. Sabía que algunas personas podrían no venir. Sabía que algunos corazones podrían no estar preparados. Pero también sabía que este era el primer paso para sanar lo que él había destrozado. Envié las invitaciones, había dicho la verdad, ahora, lo único que quedaba,
Era el día en sí, y lo que cambiaría para siempre. El aire estaba cargado de nervios la mañana de la reunión. Me paré en el centro del salón comunitario, observando cómo la luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas en una sala que había preparado con tranquila intención. Sin decoraciones. Sin distracciones. Solo sillas dispuestas en un amplio círculo, suficientes para todas las madres, todos los niños, todas las personas que, sin saberlo, habían compartido un hombre y una vida construida sobre mentiras. Entré en el edificio con una caja de etiquetas con nombres y botellas de agua, pero lo que realmente llevaba era el peso de 3 vidas, la mía, la de Mira y la de Camila, que convergían en ese momento. Todos están invitados a conocer la verdad. Eso era lo que había escrito en la parte superior de cada invitación. No pedí perdón. No exigí una confrontación. Simplemente tendí una mano más allá del dolor, la confusión y la traición, un espacio donde las mentiras ya no gobernarían, un espacio donde podríamos mirarnos a los ojos y decir, nunca estuviste solo. Mira llegó la primera, de la mano de su hijo mayor. Él parecía indeciso, pero valiente, el tipo de valentía que un niño no debería tener que mostrar. Ella me hizo un gesto con la cabeza, uno que encerraba semanas de planificación y lágrimas compartidas. Luego llegó Camila, embarazada y tranquila, flanqueada por su hija y su hijo menor, que agarraba un coche de juguete como si fuera una armadura. Caminé hacia ella y la ayudé a sentarse en una silla. No hubo saludos llenos de fingimiento, solo un entendimiento silencioso. La sala se fue llenando poco a poco. Mis hijos entraron, inseguros pero curiosos. También vinieron algunos primos. Familiares que acababan de enterarse de la verdad y aún no encontraban las palabras adecuadas. Algunos vecinos que sabían que algo iba mal, pero nunca imaginaron que fuera esto. Entonces, justo antes de que diera la hora, la puerta se abrió de nuevo. Era él. Se quedó en la puerta como un hombre atrapado en una tormenta que él mismo había desatado. Sus ojos recorrieron la habitación, sus labios se entreabrieron como si quisiera hablar, pero allí no había aplausos para él, no había ningún asiento cálido esperándolo, solo un círculo al que ya no pertenecía. No me levanté, no huí, señalé la silla vacía que habíamos reservado en el centro. Siéntate, le dije simplemente, y escucha. Por una vez, lo hizo. Una a una, las mujeres contaron sus verdades. Mira, con una furia silenciosa. Camila, con una fuerza frágil. Yo también hablé. No con rabia, sino con alivio. Los niños hablaron, si querían. Algunos lloraron. Otros hicieron preguntas. Y otros simplemente escucharon, absorbiendo lo que significaba estar entretejidos en algo tan roto, y aún así encontrar pedazos de fortaleza. Ese día, las mentiras que él había enterrado fueron desenterradas y puestas al descubierto. Había cosido una vida a partir de la ficción. Nos reunimos para escribir la verdad. Y en esa verdad, encontramos el poder, no sobre él, sino sobre lo que vendría después. La noche antes de la reunión, no podía dormir. Estaba tumbado en la cama con la suave luz de la lámpara de noche proyectando largas sombras por toda la habitación. Mi maleta estaba abierta en el suelo, medio llena de objetos que de repente me parecían simbólicos. Una pila de etiquetas con nombres, una carpeta con notas que había garabateado durante las llamadas con Mira y Camila, una fotografía de mis hijos de hace 3 años, cuando aún creía que nuestra familia estaba completa. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. Parecían tan inocentes, tan ajenos a las grietas que se estaban formando bajo sus pies. Mi hijo sonreía, con los brazos alrededor de su hermana, que sostenía un polo que se derretía entre sus dedos. Mi marido había tomado esa foto. Ese día nos habíamos reído. O al menos, yo lo había hecho. Y ahora me preguntaba cuánto de eso había fingido él. Cuántas sonrisas me había regalado mientras le enviaba mensajes a Camila. Cuántas ausencias había achacado al trabajo cuando volaba a ver a Mira. La verdad ya no era la herida fresca y dolorosa que había sido. Se había asentado más profundamente, como una cicatriz, aún sensible al tacto, pero que ya no sangraba.
Aún así, no estaba segura de estar preparada para afrontar la tormenta que traería el día siguiente. La casa estaba en silencio, pero mi mente era un torbellino. ¿Y si los niños lloraban? ¿Y si alguien gritaba? ¿Y si todo se desmoronaba, allí mismo, delante de todos? Les había prometido un lugar seguro. Les había prometido tranquilidad. Pero ¿y si lo único que había hecho era abrir una puerta demasiado grande? En algún momento fui a la cocina, preparé un té y me senté junto a la ventana. El cielo nocturno parecía tranquilo, ajeno a que varias vidas estaban a punto de chocar bajo la misma luna. Pensé en Mira, probablemente revisando 3 veces la ropa de sus hijos y preocupada por si el mayor hablaría. Pensé en Camila, intentando descansar mientras sus gemelos se movían en silencio dentro de ella. Y pensé en él. ¿Qué estaría haciendo? ¿Dando vueltas? ¿Arrepentido? ¿Ensayando otra mentira que nos diría? Ya no le tenía miedo, eso era lo único de lo que estaba segura. El miedo había sido sustituido por algo más sólido, determinación. Cuando la luz de la mañana comenzó a filtrarse a través de las persianas, había hecho las paces con la incertidumbre. No podía controlar lo que iba a pasar. No podía predecir cómo respondería cada uno. Pero había extendido la invitación. Había creado el espacio. Y había elegido la verdad. El mañana no iba a arreglarlo todo. Pero lo cambiaría todo. Y a veces, eso es más poderoso que la curación. A veces, el simple hecho de exponerse, con cicatrices y todo, es lo más valiente que puede hacer una persona. Así que bebí el último sorbo de té. Doblé la foto de mis hijos y la guardé en mi bolso. Luego susurré en silencio. Que la verdad haga lo que tiene que hacer. El aire de la mañana parecía diferente. Más pesado, como si supiera lo que se avecinaba. Llegué temprano al centro comunitario, aferrada a un termo de café que no había tocado. Me temblaban ligeramente las manos mientras daba los últimos retoques. Sillas dispuestas en un amplio círculo, etiquetas con los nombres ordenadas alfabéticamente, algunos juguetes silenciosos en un rincón para los niños más pequeños. El olor a bollería recién hecha inundaba el espacio. Mira los había encargado para que nos animaran un poco. Respiré hondo, contuve el aire y exhalé lentamente. Había llegado el momento. A las 10 en punto, se abrió la primera puerta. Era Mira. Entró con la cabeza alta y sus hijos flanqueándola como guardias silenciosos. Miraron a su alrededor, inseguros pero serenos. El pequeño me saludó con la mano. Sonreí y eso me tranquilizó. Una a una, fueron llegando más familias. Un primo al que no veía desde hacía 2 años. La hija de Camila, agarrada con fuerza a la mano de su madre, susurrando preguntas que solo ella podía oír. Mis propios hijos llegaron con su tío. Los abracé más tiempo de lo habitual. Necesitaba que sintieran algo real en medio de lo que pronto se convertiría en un ajuste de cuentas. Cada entrada era como una ráfaga de viento que cambiaba ligeramente el ambiente. Rostros que nunca se habían visto antes ahora intercambiaban miradas llenas de curiosidad, confusión y dolor tácito. La sala se llenó de una tensión tan delicada que podía romperse con cualquier palabra equivocada. Sin embargo, nadie se dio la vuelta. Nadie se marchó. Y entonces, él llegó. Entró en la sala como un hombre acorralado. Sus ojos se movían rápidamente, buscando a alguien que lo rescatara. No había nadie. Parecía más viejo de lo que recordaba, no por los años, sino por el peso. Como si todas sus mentiras finalmente hubieran llegado a su espina dorsal. Nadie lo saludó. Ni siquiera los niños. Se quedó de pie al borde del círculo, esperando una invitación que nunca llegó. Le indiqué el asiento del centro, su asiento, su consecuencia, y se sentó sin decir una palabra. Por un momento, el silencio se prolongó. Nadie sabía por dónde empezar. Pero entonces Camila carraspeó y dijo:
Mi hija me ha preguntado por qué su padre tiene 3 cumpleaños en el calendario cada año. Su voz no temblaba. Sonó con tranquila precisión. La verdad había entrado en la habitación. Mira la siguió. Luego yo. Luego los niños mayores. Poco a poco, la historia de su triple vida se fue desvelando, a través de voces temblorosas, de labios que habían permanecido en silencio durante demasiado tiempo. No hablábamos por él. Hablábamos por nosotros mismos. Por cada fiesta perdida, cada mentira absorbida, cada pregunta descartada con una excusa. Cuando todos entraron ese día, no sabíamos si nos derrumbaríamos o nos uniríamos. Pero a medida que fluían las historias y caían las máscaras, descubrimos algo inesperado. Ya no éramos solo familias fracturadas, éramos una sola voz, y por fin estaba diciendo la verdad. Cuando llegó mi turno de hablar, no me levanté de inmediato. Dejé que el silencio se instalara, que el peso de todo lo dicho hasta ese momento empapara las paredes. La verdad había sido revelada por muchos otros antes que yo. Mira había hablado con una llama constante. Camila, con una gracia temblorosa pero decidida. Los niños, con fragmentos rotos que cortaban más profundo que cualquier confesión de un adulto. Pero ahora, todos los ojos se volvieron hacia mí. Incluso los suyos. Me levanté lentamente. Tenía las palmas húmedas, pero no por el miedo, solo por el pulso de la liberación que esperaba detrás de mis costillas. No grité, no sollocé. Mi voz, cuando salió, era tranquila, precisa, mesurada como un bisturí en la mano de un cirujano. Te amé, comencé, mirándolo directamente a los ojos. No ciegamente, no desesperadamente, pero plenamente. Te di mi confianza porque me la pediste. Construí un hogar que tú no dejabas de abandonar. Defendí un nombre que tú enterrabas en otras ciudades. Parpadeó, pero no me interrumpió. Ya no había lugar para eso. No le estaba invitando a dar explicaciones, no le estaba pidiendo que sintiera nada, estaba exponiendo hechos, verdades quirúrgicas. No solo fuiste infiel, fuiste estratégico. Programabas nuestras vidas como si fueran viajes de negocios. Organizabas los cumpleaños y las vacaciones como una empresa de logística, siempre fuera de nuestro alcance, siempre casi en casa. Convertiste a los padres en fracciones. Convertiste las promesas en meros sustitutos. Miré a los niños, a todos ellos. Algunos eran suyos por sangre, otros por traición. Y lo peor de todo es que nos convenciste de que tu ausencia era normal. De que tu amor, extendido a través de estados y mentiras, era real. No lo era, era una actuación, y nosotros pagamos las entradas. La sala no se movió, nadie tosió ni se movió, me dejaron atravesar la niebla con cada palabra, no estaba allí para destruirlo. Eso ya había sucedido, mucho antes de que ninguno de nosotros lo supiera. Estaba allí para eliminar la infección que él había dejado atrás. No nos debes explicaciones, continué. Nos debes espacio para reconstruir nuestras vidas. Les debes a los niños coherencia. Si no amor, al menos la verdad. Y te debes a ti mismo un espejo. Uno que no te halague. Uno que te muestre en lo que te has convertido realmente. Hice una pausa, no para causar efecto, sino porque quería que la última parte calara sin ruido. Ya no estoy enfadada, dije. Estoy despierta. Y eso, más que nada, debería aterrorizarte. Me senté. Él no dijo nada, no se inmutó, pero algo en él cambió, como si por primera vez se diera cuenta de que ya no era él quien controlaba la habitación. El poder había vuelto a quienes lo merecían, y mi discurso, tajante y claro, había logrado lo que su silencio nunca pudo. Lo había sacado del centro, y había dejado la verdad en su lugar. La reunión ya estaba en pleno apogeo cuando la puerta volvió a abrirse con un chirrido. Habíamos llorado, habíamos hablado, nos habíamos sentado en un silencio denso, viendo cómo años de engaños se desmoronaban en momentos de claridad, y justo cuando el aire parecía haberse estabilizado lo suficiente como para que comenzara la curación, él entró. Tarde. No de forma elegante, ni nerviosa,
simplemente deliberadamente tarde, como si el tiempo aún se doblegara ante sus decisiones. Pero esta vez no fue así. Nadie se levantó para saludarlo. Ningún niño corrió hacia él. Ninguna esposa le sonrió. Su público habitual no lo estaba esperando. Lo que encontró en su lugar fue una sala que ya había comenzado a seguir adelante. Se quedó en la puerta durante un largo momento, con la mano aún agarrada al pomo, como si pudiera retirarse con la misma facilidad con la que había entrado. Sus ojos recorrieron la habitación, y fue entonces cuando empezó a sentirse helado. Comenzó en los hombros, que se tensaron en cuanto vio el vientre redondeado de Camila y Amira, la mayor, mirándolo con los brazos cruzados. Luego su mirada se posó en mí. No me inmuté. Lo miré a los ojos con la mirada tranquila y serena de alguien que hace tiempo que dejó de suplicar respuestas. Iba bien vestido, por supuesto, siempre supo cómo vestirse para la versión de sí mismo que quería vender, pero esta vez, el esmero no ocultaba el pánico, ya no tenía el control, las mujeres no estaban separadas, los niños no estaban confundidos, todos los que él pensaba que permanecerían divididos se habían reunido, y no gritaban, eso era lo que más le inquietaba. Se dispuso a hablar, lo vi en su boca, ese ligero tic que siempre precedía a la primera excusa, pero no salió ninguna palabra, se quedó paralizado, como un hombre que ha entrado en una sala de tribunal sin darse cuenta de que el juicio ya ha comenzado y el jurado lleva años observándole. Señalé la única silla que quedaba, no estaba en el centro, ni siquiera estaba cerca de mí, estaba a un lado, colocada deliberadamente, simbólica, el asiento de un visitante, no de un líder, un hombre recibido no como marido o padre, sino como el artífice de esta fractura. No se sentó de inmediato, miró la silla como si fuera una trampa, y, en cierto modo, lo era, una trampa diseñada por él mismo. Finalmente, lentamente, se acercó y se sentó. Sin contacto visual. Sin explicaciones entrecortadas. Solo un ligero indicio de comprensión se dibujó en las líneas de su boca. Esta no iba a ser una reunión de su agrado, este no era el lugar donde él contaba la historia, nosotros ya la estábamos contando, y él acababa de llegar para escucharla, tarde, paralizado, viendo cómo todo lo que había construido sobre mentiras se reunía en una habitación, vivo sin él, hablando sin él. Y, finalmente, sanando a pesar de él. Pensábamos que las lágrimas vendrían de las madres. Pensábamos que el dolor resonaría en las voces de las mujeres traicionadas, las que habían llevado sus mentiras como una segunda piel. Pero los momentos más duros, los que atravesaron la habitación y dejaron un silencio a su paso, vinieron de los niños. No levantaron la mano como en la escuela. No necesitaban permiso. Uno por uno, simplemente comenzaron a hablar. Empezó el hijo mayor de Mira, de 16 años, alto como su padre, pero con ojos demasiado sabios para su edad. Se inclinó hacia adelante en su silla y preguntó: ¿Nos querías a alguno de nosotros? ¿O solo éramos papeles que interpretar? Su voz no temblaba. No la alzó. Pero la pregunta cayó como una piedra en agua tranquila. No había guión para eso. No tenía ninguna excusa preparada en la lengua. Mi hija fue la siguiente. Su voz era más baja, casi temerosa de interrumpir a los adultos. ¿Por qué me contabas cuentos antes de dormir y luego se los contabas a otra persona la noche siguiente? Me dijiste que eran solo para nosotros. Mientras hablaba, jugueteaba con el dobladillo de su vestido. Su padre la miró entonces, la miró de verdad, y por primera vez, abrió la boca sin emitir ningún sonido. ¿Por qué? ¿Cómo le explicas a un niño que le vendiste algo único y le entregaste un cuento de hadas copiado y pegado en 3 camas diferentes? La hija de Camila se puso de pie, pequeña pero feroz. ¿Mi madre sabía de ella?, preguntó, señalando a Mira. Porque yo no. Y creo que es injusto. Tenía derecho a saber que tenía hermanos. Tenía derecho a saber que existían. Sus mejillas se sonrojaron, no por vergüenza, sino por la furia que solo un niño puede sentir, pura, cruda y desgarradoramente sincera. Y entonces el más pequeño, de apenas 7 años, hizo la pregunta para la que ninguno de nosotros estaba preparado. Se volvió hacia su padre y le preguntó: «Entonces, ¿cuál de nosotros es tu verdadera familia?». La habitación se quedó sin aliento.
La pregunta era demasiado grande, demasiado definitiva. Porque en ese momento, ese niño no estaba pidiendo que lo eligieran. Estaba nombrando el crimen. La herida de haber sido convertido en pedazos del secreto de un hombre en lugar de en el corazón de su verdad. El padre, nuestro marido, su padre, el hombre que una vez nos hizo creer a todos que éramos los únicos, bajó la cabeza. No en señal de oración. No por el dolor, sino por el lento desmoronamiento que se produce cuando los niños se convierten en espejos. No respondió a ninguna de las preguntas. No del todo. ¿Por qué? ¿Qué podía decir? ¿Que el amor es extensible? ¿Que se pueden decir mentiras con buenas intenciones? ¿Que programar el afecto a través de las fronteras estatales sigue llamándose ser padre? Se había preparado para la confrontación. No se había preparado para la inocencia. Porque los niños no gritaron. Simplemente preguntaron. Y el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier juicio. Sus preguntas no solo lo expusieron. Lo desmantelaron. Ocurrió en silencio, sin grandes gestos, sin música dramática de fondo, solo un momento de quietud, luego una de nosotras se puso de pie, luego otra, luego la última. 3 mujeres de 3 ciudades diferentes, 3 capítulos diferentes del engaño de un hombre, 3 madres que nunca habían tenido intención de compartir nada, pero el dolor las había convertido en hermanas. No sé quién se movió primero. Quizás fui yo. Quizás fue Mira, levantándose de la silla como si llevara años conteniéndose. O Camila, con la mano descansando suavemente sobre su vientre hinchado, el rostro impenetrable, pero la columna vertebral inquebrantable, pero de repente, sin decir nada, todas estábamos de pie, no con ira, ni siquiera con tristeza, sino desafiando la versión de nosotras mismas que él había escrito. Levantó la vista, aquel hombre que una vez tejió su red en nuestras vidas. Sus ojos se movían rápidamente de una a otra, como si estuviera esperando el golpe. Pero ninguna de nosotras alzó la voz. No lo acusamos. No lo maldijimos. Ya habíamos dicho lo que teníamos que decir. Nuestras historias habían quedado al descubierto. El daño no se podía reparar, pero la vergüenza ya no nos pertenecía. Miré a Mira y vi en sus ojos el mismo fuego que había visto meses atrás durante nuestra primera llamada telefónica nocturna, cuando me confesó que una parte de ella todavía quería creerle. Miré a Camila y vi su fuerza latir con cada respiración, incluso cuando su mano temblaba ligeramente contra su vestido. No necesitábamos hablar. Nuestro silencio era un lenguaje en sí mismo. Entonces Mira cruzó la habitación y tomó la mano de Camila. Camila no se inmutó. Yo la seguí, avanzando hasta que las 3 nos encontramos en fila, unidas no por elección, sino por la verdad. No se trataba de amistad. Ni siquiera se trataba de perdón, se trataba de claridad, de no estar más divididas por sus secretos. En ese momento parecía tan pequeño. El hombre que una vez había sido rey en 3 reinos ahora parecía un extraño para todos ellos. Se movió en su asiento, buscando con la mirada la compasión que había agotado. No encontró ninguna. Mira miró a los niños y habló con claridad. No sois un error, no sois una carga, no formáis parte de una mentira, nos pertenecéis, y estamos orgullosos de vosotros. Camila sonrió y añadió, sois queridos, profundamente y por completo. A partir de ahora, siempre sabréis la verdad. Respiré hondo y dije, esta ya no es su historia, es la nuestra. En ese momento, todo cambió, el poder cambió de manos. Ya no éramos solo 3 mujeres heridas por la traición, éramos madres fuertes. No luchábamos entre nosotras ni nos comparábamos. Reclamábamos lo que siempre había sido nuestro, nuestra dignidad, nuestras voces y nuestro derecho a seguir adelante. Los niños nos vieron de otra manera, parecían aliviados, como si el suelo bajo sus pies hubiera dejado por fin de temblar, y el hombre que estaba en medio tuvo que ver cómo todo lo que había construido se desmoronaba, mientras nosotras construíamos algo mejor en su lugar. Él entró pensando que aún podía salvar algo. Que tal vez si se mostraba arrepentido, si se ponía la chaqueta adecuada y suavizaba el tono de voz, podría convencer a todos los presentes. Pensaba que el arrepentimiento, cuando se lleva como un traje, puede arreglar lo que la verdad ya ha quemado hasta los cimientos. Pero lo que perdió ese día no fue solo la ilusión de control,
Fue todo lo que nunca había valorado de verdad hasta que se le escapó de las manos delante de todos. Perdió el silencio de Mira. Durante años, ella había asintido, sonreído, fingido. Se tragaba las preguntas cuando sus respuestas tardaban en llegar. Perdonaba las ausencias, convenciéndose de que los niños no se daban cuenta. Pero ese día, su silencio se hizo añicos. Se mantuvo firme con una fuerza que él no le creía capaz y llamó a cada mentira por su nombre. Y al hacerlo, rompió el hechizo. Se acabaron las excusas. Se acabó la maternidad invisible, perdió a la Mira que esperaba junto a la ventana, ella nunca volvería a esperarlo. Perdió la lealtad de Camila. La más joven de todos nosotros. La más ingenua, probablemente pensaba él. Veía su vientre y creía que eso le daba ventaja. Una segunda oportunidad escondida bajo su piel. Pero Camila no vino a salvarlo. Vino a hablar. Y cuando lo hizo con la serenidad de alguien que ya había llorado en privado todas sus lágrimas. No gritó. No suplicó. Lo dejó claro. Los bebés que llevaba dentro crecerían sabiendo la verdad, sin cuentos de hadas, sin ficción. Él perdió su confianza y, con ella, la última ilusión de poder empezar de nuevo. Perdió el respeto de sus hijos, y esa pérdida no fue ruidosa, fue silenciosa, inconfundible, se manifestaba en la forma en que lo miraban, no con odio, sino con distancia, esa distancia suave e irreversible que se forma cuando la confianza se disuelve y no queda nada sólido en su lugar. Ahora lo veían tal como era. No como un villano. Ni siquiera como un padre. Sino como un hombre que tomaba decisiones sin pensar en las sombras que proyectarían sobre su futuro. Y ese tipo de pérdida es para siempre. Él también me perdió, pero no de la forma que esperaba. Ese día no perdió mi amor, eso lo había enterrado mucho antes. Perdió mi atención, mi energía, mi tolerancia. Ya no era la mujer que mantenía la paz o cosía las grietas, ya no lloraba en la cocina ni esperaba las cenas de los domingos, me había convertido en otra cosa, algo que él ya no podía manipular, algo a lo que ya no podía llegar. Lo que perdió ese día no fue un matrimonio, un hogar o incluso su reputación, perdió el control de la historia, perdió el poder de separar y dividir. Perdió lo único que le había permitido vivir 3 vidas en paz, la creencia de que ninguno de nosotros diría nunca nada, pero lo hicimos, juntos, con honestidad, y ese silencio que sintió después, era el sonido de todo lo que nunca mereció y que por fin se marchaba. Después de que se pronunciaran las últimas palabras, después de que los niños hicieran sus preguntas y quedaran sin respuesta, después de que las madres se unieran y el hombre que una vez lo controlaba todo se sentara destrozado y sin palabras, algo cambió. No en él. En nosotras. No hubo aplausos dramáticos, no se encendió ningún fuego simbólico, solo un silencioso entendimiento de que lo peor había pasado, que las heridas estaban ahora abiertas, expuestas a la luz, sin pudrirse bajo la negación. Y en esa exposición, ocurrió algo extraordinario. Empezamos a respirar de otra manera. Más libremente. Más profundamente. Como si las mentiras nos hubieran robado el oxígeno durante años. La reunión no terminó con un discurso de clausura, sino con decisiones. Decisiones reales. Mira reunió a sus hijos e hizo un plan para pasar un fin de semana con Camila y su hija. Deben conocerse, dijo con delicadeza. Si van a compartir la misma sangre, también deben compartir la verdad. Camila estuvo de acuerdo. Su rostro estaba sereno, no por debilidad, sino porque el perdón había dejado de ser un favor y había comenzado a ser una forma de libertad. Los niños, algunos confundidos, otros aliviados, comenzaron a hacerse sus propias preguntas. Preguntas que los adultos habían ignorado durante mucho tiempo. ¿Cuál es tu cereal favorito? ¿Alguna vez te enseñó a montar en bicicleta? ¿Crees que realmente nos quería a todos? Y, por una vez, no los interrumpimos. Les dejamos que le dieran su propio significado, sus propios recuerdos, su propio comienzo.
En cuanto a mí, me quedé de pie en medio de las sillas ahora vacías y miré la habitación por última vez. No había pancartas ni fotos de celebración. Pero era una victoria, y yo lo sabía. No del tipo que se mide en reuniones, sino del tipo que nace cuando la verdad finalmente se honra por encima de la imagen. Se levantó para irse. En silencio. Evitando el contacto visual. Sabía que no debía ofrecer abrazos ni palabras de despedida. Ya había dicho suficiente a lo largo de los años, de hecho, demasiado, y ahora sus palabras solo sonaban como astillas. Se dirigió hacia la puerta. No lo detuve. No lo perseguí. Ni siquiera miré atrás. Porque ya no se trataba de él. Se trataba de lo que quedaba. De lo que se construiría a partir de ahora. No sabíamos exactamente cómo sería. La curación nunca tiene un guión. Pero sabíamos que sería sincera. Que a partir de ahora todas las conversaciones se basarían en la verdad, no en palabras vacías. Que cada niño, cada madre, cada nuevo capítulo comenzaría sin el peso de los secretos de otra persona. Se acabó el fingir. Se acabó perder cumpleaños. Se acabó llamar amor al dolor. Era un nuevo comienzo. Uno que no estaba definido por su ausencia, sino por nuestra decisión de vivir plenamente el uno con el otro. Todavía quedaba trabajo por hacer. Pero al menos ahora estábamos construyendo algo real. ¿Y las mentiras? Por fin se habían quedado sin lugares donde esconderse. Llegó 3 días después de la reunión. Sin remitente. Solo un sencillo sobre color crema metido en mi buzón, con mi nombre escrito con su característica letra inclinada, la misma que yo había calcado en tarjetas de cumpleaños y notas de aniversario sin saber que él escribía las mismas palabras a otras mujeres. No lo abrí de inmediato. Lo sostuve en mi mano durante mucho tiempo, de pie en la encimera de la cocina, con el sol de la mañana deslizándose por las baldosas. El silencio de la casa me parecía ahora sagrado, como si me perteneciera de nuevo. La idea de dejar que su voz volviera, aunque fuera en papel, me oprimía el pecho. Pero la curiosidad es algo extraño. No grita. Susurra. Y al final, la escuché. La carta comenzaba sin saludo. No decía querida, no había ninguna disculpa inmediata, solo una confesión. Os he observado a todos y me he dado cuenta de que no sé quién soy sin las mentiras. Durante 15 años, he construido una versión de mí mismo que dependía de que la gente no comparara notas. Pensaba que el amor se podía dividir, que la atención se podía racionar, que mientras apareciera con flores o una sonrisa, el daño no contaría. Continuó, con palabras garabateadas que sangraban ligeramente por los bordes, como si su culpa hubiera empapado la tinta. No esperaba que se mantuvieran unidas. Pensaba que si pasaba algo así, acabaría en gritos, con las mujeres tirándose del pelo. Nunca imaginé que se volverían unas contra otras. En ese momento supe que había perdido. No porque me hubieran pillado, sino porque ustedes se tenían unas a otras, y yo no tenía a nadie. La carta no pedía perdón. No exactamente. No intentaba excusarse. Parecía entender que sus palabras no podían revertir el tiempo. No podían borrar el dolor de los ojos de nuestros hijos ni coser la confianza que había destrozado en 3 vidas. Pero entonces, hacia el final, llegó algo que no esperaba. No merezco tener una relación con ninguno de vosotros. Pero si mis hijos alguna vez quieren escribirme, les responderé. No les perseguiré. No les obligaré. Pero estaré aquí, de forma diferente a como lo he estado hasta ahora, y quizá eso no sea suficiente. Pero es algo, no fue un cierre. El cierre es un mito, especialmente en historias como la nuestra. Pero fue una señal. Una bandera blanca enarbolada en silencio por un hombre que ya no tenía a nadie a quien engañar y que finalmente se había encontrado a sí mismo. Doblé la carta y la guardé en un cajón, no para atesorarla, sino para recordarla. Para recordar lo que cuestan las mentiras. Para recordar lo que construye la verdad. Y para no olvidar nunca más el poder de enfrentarse a los escombros y, aún así,
Elegir levantarse. A veces, la mayor traición no es la mentira en sí misma, sino el tiempo que vivimos en ella, creyendo que era amor. Esta historia no era solo sobre un hombre con 3 familias. Era sobre las mujeres que se levantaron, los niños que cuestionaron y la verdad que finalmente salió a la luz. No salimos de esa reunión con finales limpios ni resoluciones perfectas. Pero salimos con claridad. Con valentía. Con nosotras mismas. Y, lo más importante, con la decisión de construir algo nuevo, sin secretos, sin vergüenza y sin él. Te agradecemos que hayas estado con nosotras. Para leer más historias de mujeres que recuperan su voz, haz clic a la izquierda y suscríbete para seguir conectada. Que esto te sirva de recordatorio, tu historia también tiene poder.